Bueno, son las 8:15. Rogelio Alfonso Genao Lanza, diputado de La Vega, y presidió la comisión que escogió la Cámara de Cuentas, la Comisión de Cámara de Cuentas, y ahora presidió la comisión para la investigación del conflicto en Cámara de Cuentas, 45 días de investigación, de interrogatorio, de revisión de documentos. Al final da una decisión muy controvertida, hemos comentado aquí, le digo controvertida porque eran 17, 6 se ausentaron, acudieron 11 y fue una votación de 9 votos, 9 a favor y 2 abstenciones, ¿no? O sea, ha habido quejas, vocero de los dos principales partidos de oposición, diciendo que no, impugnando, algunos diciendo incluso que rendirían un informe disidente. Pero vamos con Rogelio, a quien le damos los buenos días, de bienvenido a su programa diario, primera participación de un segmento que debe ser semanal. Buenos días, bienvenido. Buenos días a todo el equipo de diario, muy contento de estar junto a ustedes, a sus órdenes. Pero él vino a pedir perdón por la primera decisión. La lombriz. Ramón Rogelio, viniste a pedir perdón por el nombramiento de los miembros. El trabajo que se hizo, Rogelio Alfonso, el criterio con el que comenzó a trabajar la comisión, la documentación levantada, ustedes la buscaron, la aportaron los miembros, pero sobre todo el criterio para decidir y el empoderamiento que tenía la comisión. Bueno, la investigación surge a propósito de una participación del presidente de la Cámara de Cuentas en un programa de televisión donde hizo declaraciones muy fuertes que despertó en el Congreso varias resoluciones solicitando investigar al Pleno de la Cámara de Cuentas. Esas iniciativas se unificaron al final en una sola, donde el Pleno aprobó una comisión especial para investigar y identificar posibles faltas graves en los plenos de la Cámara de Cuentas que de encontrarse podían dar inicio a un juicio político. Ese proceso se llevó, la comisión duró 45 días, donde se vio íntegramente el programa, donde se solicitaron el histórico que ha llevado el Congreso sobre procesos similares, donde se solicitó a la Cámara de Cuentas todas las actas y audios de las sesiones de este periodo, donde se entrevistó a los miembros de la Cámara de Cuentas y a la secretaria general auxiliar, donde estos, luego de afirmaciones que hicieran en la misma entrevista, depositaron los soportes que le solicitó la comisión sobre incluso acusaciones que hicieron en la misma. Y luego de analizar toda esa documentación, la comisión llegó a votar un informe por mayoría donde determinó faltas graves en los miembros de la Cámara de Cuentas. Ese informe se encuentra en etapa aún de revisión debido a la gran cantidad de documentación anexa a las actas. 13.000, no son 8.000. Solo de las actas del Pleno de la Cámara de Cuentas son 13.000 páginas, más las transcripciones de todas las sesiones de trabajo de nosotros, las transcripciones de las entrevistas, que fueron más de 9 horas de entrevistas a los miembros de la Cámara de Cuentas, y otra documentación que ellos depositaron como correos electrónicos. Rogelio Alfonso, antes de continuar esa parte, cuando termina la reunión, que se da la votación, hay voceros como Rubén Maldonado, que lo entrevistamos aquí, que dice que no puede ser, que ese informe no puede ser dado, como que no había terminado, dijo luego, Maldonado de la Fuerza del Pueblo, pero el ex vocero del PLD, Gustavo Sánchez, decía que no, que faltaba una reunión, que totalmente en desacuerdo. Luego hubo una sesión en la Cámara de Diputados donde ellos alegaron que no había informe, que no se podía dar eso como por un hecho. Y luego ayer escuchamos a Pacheco diciendo que los partidos obstruían el informe. ¿Hay informe? ¿Ustedes estaban en calidad de dar el informe? Porque hay incluso acusaciones ya de tipo particular a ti, en el sentido de que no podías hacer lo que al final hiciste. No, la comisión votó el informe en el plazo, en el último día hábil que estaba para ello, luego de la extensión del plazo de 15 días,
Y el informe ya está corriendo el procedimiento que llevan todos los informes a la Cámara de Diputados, que es la revisión en el Departamento de Comisiones. Algunos de los que han dado su opinión, siendo miembros de la comisión, han participado poco, incluso uno de ellos, específicamente Rubén Maldonado, en la sesión previa, o sea, 43 días después, dijo en la comisión en consta en acta que no había oído ninguna de las comunicaciones que se le había entregado. Entonces, tenemos que hay una parte política que juega su rol ahí. Qué sinceridad. Pues se está redactando el informe. ¿Hay uno disidente o lo están el disidente no, sí o no? Cuando se presenta el informe está en revisión. Okay. Se presenta el informe y ahí si un diputado tiene su informe disidente, se deposita junto, lo presenta ahí. Ahora, los hallazgos de ese informe coinciden con los hallazgos que citó el presidente Pacheco. Parte de lo que citó el presidente Pacheco es de los hallazgos que tiene el informe, pero queremos dar claro, quien hizo las acusaciones y quien sustentó esas acusaciones fueron los mismos miembros de la Cámara de Cuentas. No es el diputado. O sea, lo que está negando ayer la vicepresidenta, lo que niega otro miembro, fueron informes de ellos mismos. De ellos mismos. No. O sea, No, no parte de los diputados, no Genaro, por parte de pero Alfredo Pacheco. Ayúdanos. La vicepresidenta de la Cámara de Cuentas, la señora Catano Rodríguez, ella dice que está sorprendida con el dato de que se ocultaban auditorías y que en la Cámara de Cuentas eso no se hace. Sí, pero en esa misma línea, a donde yo quiero llegar, yo sé que ellos, los 5 están enfrentados 3-2. Cuando uno pregunta los hallazgos, no es lo que dijo el grupo de 2 sobre las 3, ni lo que dijo el grupo de las 3 sobre las 2, sino si el grupo de las 2, por ejemplo, sugiriera que ahí se ocultaban auditorías, por ejemplo. Se supone que ustedes hicieron la investigación para confirmar. Cuando el informe dice se ocultaban auditorías, no lo dice en base a que el grupo del 3 o el grupo del 2 se lo afirmó en la discusión, sino porque hizo una investigación. O no es así, no hubo comprobación. Ese fue el proceso. Hubo comprobación de lo denunciado. De lo denunciado, viendo los videos de las sesiones, viendo las actas, viendo las decisiones, viendo la base jurídica de esas decisiones. Entonces se ocultaban auditorías. Ya. Bueno, en esta Cámara de Cuentas se han tratado 702 temas en estos 2 años de gestión. De esos 702 temas, 36 solamente son sobre informe de auditoría. La mayoría son decisiones administrativas, nombramientos, cancelaciones, licencias. O sea, el 5% de sus decisiones son sobre auditorías. Y de esas auditorías, 11 auditorías con indicios penales, a entender de la comisión, fueron archivadas sin ningún marco jurídico que lo sustente y tenían indicios penales. Fueron incluso votadas en bloque, sin ver el detalle de cada una. Y esa denuncia la hicieron miembros de la comisión y nosotros pudimos corroborar que el proceso fue irregular. Entonces, Rogelio Alfonso, hay 11 auditorías. Eficiente si solo han trabajado 5% y es de auditoría. Si solo su trabajo de auditoría es de un 5%, la valoración es un trabajo deficiente. Y por el otro lado, con indicios penales y guardadas. Eso es. 11 auditorías con indicios penales que están guardadas. ¿Y cuál es la razón? Alegaban que lo hizo otra gestión y o sea, los argumentos, prioridad. Los argumentos no son sólidos y no hay una decisión que convenciera a la comisión, ni tampoco hay un marco normativo que le diera la facultad para ellos archivar decisiones que tienen indicios penales. Ni ninguna explicación técnica. Ni un proceso de revisión o de reevaluación de los mismos. Muchas de esas auditorías auditadas fueron hechas por los mismos equipos técnicos que actualmente hacen las auditorías. Hay otros procesos, por ejemplo, en la parte administrativa que se dieron o algunos datos incorrectos. La ejecución presupuestaria de la Cámara de Cuentas en el año 2021 fue de un 54%. El presupuesto fue de 1.674 millones. Solo ejecutaron 910, o sea, sobraron
un excedente, una pobre ejecución, 763. En el 2022, fue de un 68%. El presupuesto fue 1.474, ejecutaron 999, no ejecutaron 474. ¿Qué significa eso? Que en la Cámara de Cuentas hay 1.296 millones de pesos que por el Pleno de la Cámara de Cuentas no ponerse de acuerdo, no ha podido ejecutar. No ha podido ejecutar. Tienen un certificado de ese dinero de 500 millones de pesos que ha generado 30 millones en intereses y no se han podido poner de acuerdo para trabajar. Hay incluso de ese dinero donaciones que se pueden perder. Parte de ese dinero, por testimonio de ellos, se pueden perder y ellos están haciendo los contactos para no con las instituciones que le donaron el Banco dinero. Mundial o Banco... O sea, no tengo el dato exacto, para no perder ese dinero. Sí. Entonces, Henao, podríamos decir que todo esto que se debatió, de que en los hechos lo que ha ocurrido es que hay dos grupos, cada uno alando a diferentes intereses. Ustedes pudieron, ¿cómo dos grupos? En la medida en que ustedes trataron de comprobar lo afirmado uno contra el otro, ¿no? Podemos decir que ustedes comprobaron también ese problema de que yo, por ejemplo, yo no presento las auditorías, busco la manera de no presentar las auditorías del pasado gobierno, pero resulta que antes se había acusado de que uno de los dos grupos no quería que esto ocurriese por contactos con los afectados por esas auditorías. ¿Esto fue lo que se demostró? No en todos para no seguir opinando. No en todos los casos se votaba con los grupos tan exacto. Había. O sea, tú reconoces que hay dos grupos. Actualmente se percibe que sí, se percibe que hay una división en la Cámara de Cuentas entre los miembros, con que tiene una composición. Pero muchas de las decisiones que la Comisión encontró irregular, hay una mezcla, vamos a decir, de los grupos tomando la decisión. ¿Los grupos qué significa? Que tienen el grupo de los tres no está muy unificado, influencias políticas externas. Nosotros entendemos, y esto es una posición personal, que el problema de la Cámara de Cuentas no ha sido político, sino problemas, vamos a decir, de relaciones y no saber llevar las diferencias que fueron, escalando hasta el punto de la ingobernabilidad. Espérate, como ya que le tripador. Ramón Rogelio Henao acaba de... Ramón Alfonso. Es el señor mayor. Él es lo que más buen mozo del papá. Lanza. Mira el aporte de la madre ahí. Sí, muy evidente de la señora. Demasiado. Lo que está diciendo el presidente de la comisión que está estudiando lo de Cámara de Cuentas es que entiende él personalmente que no es un tema político, sino de lo personal de la Cámara de Cuentas. ¿Es así? Que los conflictos... pero es así lo que yo estoy diciendo. Sí, o sea, los conflictos... Para que lo pongamos claro. No son tanto políticos, sino de la relación entre ellos. Ya. Pero entendemos que... Pero entonces los que se oponen también a las faltas graves que tú has tildado para juicio político dicen, no, son temas personales, menores. Son temas personales. O sea, coinciden en que son personales. Menor y mi auditoría, ¿dónde pero está? ellos dicen que son menores de diferencias mínimas. Subsanables, para utilizar un término de boga. Bueno, algo interesante que fue la propuesta de investigación fue de muchos de los diputados que hoy tienen una posición diferente. Están José Horacio Rodríguez, Gustavo Sánchez y un sinnúmero de bloques. ¿Ambos hablaron aquí? Que plantearon una posición sobre sobre un programa y hicieron turnos en el Pleno de la Cámara de Cuentas. Esas denuncias se comprobaron en la comisión y están en actas las posiciones de ellos de entender que eran faltas graves, porque se comprobó que hubo un pleno que se actuó de forma irregular, que se cerró el pleno y después se continuó. Entonces, y ahora... lo que inició, o sea, lo que se comprobó y que la resolución pedía que se investigara si eso ocurrió, porque entendía que era una falta grave, se comprobó. Y entonces ahora sí juega la parte política en el Congreso. Lo que nosotros dijimos claro es que a lo interno entendemos que no fue la parte política que inició los problemas, pero sí ya hay una parte política que juega su rol. Pero Rogelio Alfonso Henao. Pero el trabajo de la comisión fue sustentado en pruebas documentales, en actas,
en videos, y todo eso va a estar contenido en el informe, correos electrónicos que comprueban muchas de las denuncias. Nosotros lo que hicimos fue al final corroborar las acusaciones que se hicieron, incluso algunas en las entrevistas, y que ellos sustentaron cuando se le pidió el sustento. Esa no es una posición del presidente Pacheco, no es una posición de Rogelio Alfonso. Fue el Congreso, en su rol fiscalizador, hizo una investigación y comprobó, al entender de la comisión, que hubieron faltas graves que dan inicio a un juicio político. Rogelio Alfonso Henao, diputado de la República y además es quien preside la Comisión de Evaluación de la Cámara de Cuentas, y comisión que determinará la suerte, ¿no?, de los que componen este pleno. Rogelio Alfonso, ante esta coyuntura, la descripción, los problemas personales, ya usted, lo último que dice, hay faltas graves, ¿esa composición podría realizarle la función a la nación para lo que ellos están nombrados? Bueno, la comisión, al final quien tiene la última palabra es el pleno. Con un voto mayoritario entendió someterlo a juicio político, y eso es un juicio de si entiende o no. Pero esto tiene que ser evaluado ya por el Pleno de la Cámara de Diputados, y requiere una mayoría especial de 127 diputados. Se han dado muchas opiniones sobre el tema, pero viendo un poco de quién la da, y nosotros estamos analizando, desconocen del proceso, no participaron del proceso. Algunos de los cuales fueron miembros de la comisión no fueron parte de la decisión. Fueron? Pero Rubén aquí dijo que no está de acuerdo, y Gustavo Sánchez. Pero no fueron a la reunión donde se votaron, no plantearon posiciones, no escucharon ¿Qué cosa lo que tan se grande? debatió en ese momento. Algunos de ellos, en la sesión previa, admitieron que no habían leído ninguna de la documentación que le habían entregado, que no habían hecho su tarea. Cito textualmente. Pero José Horacio se supone que lo leyó. ¿Cuáles son los intereses de José Horacio Rodríguez. Bueno, yo puedo citar de José Horacio, que dijo algunas del cosas que eran faltas graves, y se comprobó que la denuncia, y él es firmante de eso, que lo del pleno ilegal. Él dijo lo contrario ocurrió. aquí. Él dijo lo contrario. Él puede tener, él puede tener el derecho de cambiar de posición. posición, pero la comisión encontró que se llevó un pleno ilegal, y muchas de las denuncias hechas por ellos fueron comprobadas. La propuesta última del diputado José Horacio fue invitarlo a los 5 y tratar de mediar. Lo propuso el sábado, propuesta que fue rechazada, ya que era el último día del plazo. Rogelio Alfonso, sobre la discusión de las auditorías, ha dicho el presidente Canel que hay auditorías terminadas, que no va a mandar auditorías, o sea, no la va a publicar. Auditorías que ya el pleno anterior, el pleno que venció, que dirigió el señor Álvarez Pérez, entendía que estaban maquilladas. Entonces el razonamiento de él es que aquellos que la hicieron entendían que estaban maquilladas. Ahora, cuando uno ve, son los mismos auditores, no podemos validar eso. Entonces, en ese sentido, ha venido la discusión. Y se dice que la otra banda, el otro grupo, quiere que pasen para Banda. poder grupo, sector. Banda. Wow. Qué vaina. Las dos bandas, van a decir banda los dos. Wow. Los dos grupos. Que los otros quieren que pasen las auditorías para que no haya consecuencias sobre los políticos o los funcionarios del partido que acaba de salir. Bueno, entonces vamos a rehacerla, vamos a revisarla, pero no archivarla. Vamos a establecer un mecanismo de revisión, y entiendo se estableció uno, y vamos a evaluar el equipo que auditó. Hay procesos para tú validar el trabajo de una auditoría, pero archivarlas. Canel dijo aquí, la comisión no encontró en sus reglamentos, en la ley, ningún mecanismo que permita archivar auditorías, y tampoco someterlas en bloque, cada uno con hallazgos diferentes, responsabilidades diferentes. O sea, sometieron 10 auditorías con una sola votación. ¿Esas auditorías son las que tienen que ver con un alto dirigente político de los partidos de oposición? Son auditorías a diferentes instituciones, un cúmulo de trabajo de años en la Cámara de Cuentas. Tú eres abogado, ¿no? No, yo soy ingeniero civil. Bueno, te libera de un pecado original. Pero tú sabes que en derecho hay lo que se llama la deontología jurídica. Tú fuiste el presidente de la comisión que nombró esa Cámara de Cuentas. No, nosotros fuimos presidentes y somos presidentes de la Comisión Permanente de Cámara de Cuentas, que rindió un informe con 25 nombres, 5 quintetos, de los cuales el Pleno de la Cámara de Diputados eligió ternas con el voto
de las 2/3 Sí, partes, donde, 2-2-1. donde ternas fueron presentadas por diputados de la Fuerza del Pueblo, donde ternas fueron presentadas por diputados de otros bloques partidarios, y que al final quien elige la Cámara de Cuentas, luego de otro proceso de evaluación, es el Senado de la República. Nosotros podemos hablar del trabajo que se hizo, entrevistando a 400 candidatos, depurando por los requisitos que establece la ley en cuanto a la edad, a la preparación, al currículum. Y esos aspectos fue que evaluamos. Sí, pero Julián, es bueno detenernos ahí para que los amigos tomen en cuenta eso. La Cámara, corrígeme. Sí. O sea, la Cámara elige 25. Sí. Se lo envía al Senado. Al Pleno, al Cámara de Diputados. Al Pleno. La comisión rinde un informe. La comisión abre el proceso, se inscribe todo lo interesado. Depura. Rinde un informe con 25 nombres. Perfecto. Y el Pleno. Son 5 ternas. El Pleno elige 5 ternas que envía al Senado. O sea, 15. 15. Exacto. Entonces al Senado, el Senado decide. O sea, de 25 baja a 15 y entran 3 de 5 que van al Senado. Claro. Tú percibiste lo que yo percibí del 2-2-1, o sea, 2 de una tendencia, 2 de otra y 1 para la sociedad civil. Que pendula. Eso más o menos. No, de la sociedad civil no que pendula. Déjeme preguntar a mí. Bueno, hay que ver el criterio que utilizó el Senado para evaluar. Nosotros lo que evaluamos fue la Pero hoja ha sido de vida muy y capacidad. en esa línea. Está de moda eso del si son 5, 2 para la oposición, 2 para y 1 para la sociedad civil. Si son 8, o sea, como que han entrado formalmente a la sociedad civil como sociedad civil. Antes eran dirigentes políticos que tenían una vinculación con la sociedad civil. Ahora ya es directamente, es así. Quizás estoy equivocado. Yo entiendo que no fue el criterio que reinó en el Congreso de repartición de posiciones, aunque al final hay una parte política que traza una narrativa con ese sentido. Pero entendemos que no. Mi pregunta es, después de esos argumentos que ha hecho el colega mío, ese Senado, esas ternas que ustedes mandaron, de esas ternas salió esta Cámara de Cuentas. Y ese Senado mayoritariamente, con un partido que tiene la mayoría absoluta en ese Senado, fue que escogió esta Cámara de Cuentas. ¿Tú entiendes que ese mismo Senado va a reconocer el error de lo que hizo y va a cambiar esa Cámara de Cuentas? No tiene mayoría para Ningún partido tiene mayoría para elegir la Cámara de Cuentas. Se necesitan 2/3 partes. Ni en la Cámara de Diputados ningún partido tiene la mayoría, ni en el Senado de la República ningún partido tiene la mayoría para elegir un miembro de la Cámara de Cuentas. O sea, contó con la participación de la Fuerza del Pueblo y del PLD, en el Senado. La elección de la Cámara de Cuentas en los trabajos de comisión. En todo el proceso se pusieron de acuerdo. Confluyeron todos los partidos políticos. El PRM le metieron un gol. Eso pasa en fútbol. Eso pasa en fútbol. Se llama novatada. ¿Tú has oído hablar de la posibilidad por acuerdos políticos? Por acuerdos políticos de que has oído hablar el nombre de Aura Celeste Fernández, que también en aquellas discusiones ya en el Senado se habló mucho de ella, la posibilidad de que se hicieran acuerdos en el que ella pudiera resultar miembro de la Cámara de Cuentas. Ahora su nombre está otra vez en el tapete. Bueno, entendemos que hay una narrativa creada buscando desviar la atención del proceso, y el proceso es el Congreso en pocas ocasiones hace su rol de fiscalizador y investiga en pocas ocasiones. En esta ocasión el Congreso ha investigado, ha votado un informe que esperamos sea público ya esta semana, donde hay grandes hallazgos en su rol de fiscalizador, y que ha despertado también otros procesos como la ley de Cámara de Cuentas, que el día de ayer ya se votó un informe y entendemos que va a ser conocida esta semana, donde la comisión bicameral que estudió este proyecto va a hacer grandes ajustes de cómo se maneja y el trabajo que maneja, los roles del Pleno, los roles de los miembros de la Cámara de Cuentas, para que se puedan enfocar en su trabajo. La parte de especulación de si es para esto, para lo otro,
no me dé ese comentario. Al final, para designar un miembro de la Cámara de Cuentas se necesita el consenso de varias fuerzas políticas y entendemos que ese enunciado busca desacreditar un proceso serio que lleva el Congreso de fiscalización y querer politizar un poco el tema. La última pregunta, porque la última. Adiós la gracia. Para que esas personas se defiendan, van a ir a la Cámara de Diputados, el Pleno lo va a citar, ¿no? ¿Verdad? No, el proceso es el siguiente. Ajá. Si se rinde el informe al Pleno, del Pleno, validar el informe necesita 127 legisladores, inicia el proceso de juicio político. Okay. Ahí ellos tienen el derecho, con lo que la Cámara de Diputados le acuse, ante el Senado, defenderse. Ante el Senado. Defenderse de las acusaciones que haga. ¿Y esas 13.000 pruebas se le van a entregar a ellos para que ellos tengan el sustento? Por ejemplo, la parte de las 13.000 la entregaron ellos, son las actas. No, pero a cada individuo se le va a entregar la prueba. Ellos tienen acceso a ella. Esa no es la pregunta. Todo el expediente va a ser entregado a cada uno de ellos, igual que al Senado de la República, para que puedan defenderse. ¿Qué te parece una posible... Si ocurriese el inicio de juicio político? ¿Qué te parece una candidatura unificadora ante la gravedad de lo que supone esta crisis? Que la verdad que lo lamentable, es muy lamentable que haya tanta posibilidad de cambiar, de que esto no haya funcionado. Ante esa situación, ¿qué te parece a ti, que eres parte importante, todos son iguales, pero una parte importante de esta discusión, la posible candidatura a esa presidencia del doctor, unificada candidatura, o unificadora más bien dicho, del doctor Jorge Subero Isa? Bueno, vamos a llevar el proceso por partes y no quisiéramos... está dañado, Vino de ingeniero, se convirtió en un político. Le salió el padre, le salió la astucia del padre, le salió. Nosotros estamos concentrados en defender el trabajo que hizo la comisión especial sobre el informe. Si se toma una decisión final, luego vamos a evaluar cómo el Congreso debe actuar y la posición que vamos a llevar. Pero ¿te parece potable esa candidatura, Genaro? Prefiero no opinar sobre eso. Le van a poner un expediente. Le van a poner Calamaro, tenemos un voto en contra. Se pretende poner un nombre. Dice que ya no hacía más preguntas, Julián. Adelante, Ari. Un detalle. Bueno, si se da el juicio político, evidentemente que van a rodar cabezas. No necesariamente. Si se da, según lo que él ha planteado, hay faltas graves. Pero se va a evaluar. Puede suceder lo que sea. También puede ocurrir cualquiera, pero apunta a eso. Presunción de inocencia, compañero. Pero un detalle, los miembros de la Cámara de Cuentas, ¿usted ha percibido que estarían todos dispuestos a ir a ese juicio político? Ellos tienen el derecho de defenderse de las acusaciones que haga la Cámara de Diputados. Si el Senado al final va a evaluar y necesita una mayoría también especial para hacer un juicio sobre eso. O sea, tiene que haber un consenso sobre la decisión y ellos lo que hay que respetarles es el derecho, y entendemos ha sido así, va a ser así, de defenderse ante las acusaciones que haga la Cámara de también tienen el derecho. También tienen el derecho. Sí. Rogelio Alfonso Henao, Sería lo más sano. Quien preside la Comisión de Evaluación de la Cámara de Cuentas. Usted, como su rol de fiscalizador en un estamento del Estado y ellos en otro, ¿cómo puede evaluar el impacto que tiene para la institucionalidad de la República Dominicana esta situación que se ha dado con ellos en el Pleno? Bueno, en el Congreso ha despertado, al inicio se preguntaba la responsabilidad que tiene el Congreso ante esto, y no se puede negar que el Congreso también tiene una responsabilidad, porque a lo largo de los años no ha actuado en diferentes crisis que ha tenido la Cámara de Cuentas, y ya empezó a actuar en su rol de fiscalizador, pero también empezó a actuar adecuando la ley de Cámara de Cuentas, porque muchos de esos conflictos se deben al choque de funciones que establece la ley, los roles que no están delimitados de los miembros, de funciones de supervisión que son confundidas a veces con dirección y chocan directamente con lo que establece la ley, reglamentos que contradicen otros reglamentos de la misma Cámara de Cuentas. Hay
un marco jurídico de interno a la Cámara de Cuentas muy ¿Le puedo recomendar una y película? el Congreso empezó a actuar perdón. y a modificar esa ley. La guerra de los robos. En la decisión de Tienen todo que leer. esto en favor o en contra de la Cámara vendría también con la reforma de la ley para hacer ese ajuste, porque otra Cámara de Cuentas con los mismos problemas de la ley y el reglamento podrían llegar al mismo camino. La Comisión Bicameral de la Ley tenía ya 2 años estudiando, previo incluso a los conflictos. Lo que sí despertó los conflictos fue puntos que tal vez había pasado por alto la Comisión y que luego del proceso que se vivió pudieron corregirse. El día de ayer ya votamos ese informe y como la Comisión Bicameral inició en el Senado, entendemos que esta semana o al inicio de la próxima ya va a ser conocido, por lo menos en primera lectura, el proyecto, que hay grandes reformas a lo interno del funcionamiento, establece la obligatoriedad de publicar las auditorías, plazos para publicar los mismos. Otra cosa es que hay varias decenas de auditorías que no han sido conocidas por el Pleno. Como se conforma la agenda, da mucha discrecionalidad a cuándo y cómo se conozcan los plenos. Nosotros en la ley corregimos eso, establecemos plazos para conocer. ¿Tener nueva ley en 2 meses? ¿Podría ser? Entendemos que antes que acabe esta legislatura, que es el 26 de julio, vamos a tener una nueva ley de Cámara de Cuentas con esas correcciones. Correcciones en varios aspectos neurálgicos. También dejaron claro la parte reglamentaria. Una última pregunta y ya se concluyo. Dijo en sentido 89.3 FM Noticias. Una última pregunta, y tú sabes que tú eres parte de este programa. Aquí te queremos mucho. Pero no viene como el pequeño, el menor. Sabes que aquí tú y José Horacio son queridos por todos nosotros. Son parte del equipo. Una última pregunta. En esa efervescencia de ética y de moral y de poner las cosas bien, de juzgar a los miembros de Cámara de Cuentas en un juicio político por faltas graves, ¿por qué no le hacen un juicio político al diputado que está preso en los Estados Unidos por narcotráfico y sigue cobrando en el Congreso Nacional? Hay un proceso que ya rindió un informe y es cuestión de tiempo que se conozca. Y el sentido que tiene el Congreso es de destituirlo y no cobra. No cobra. No cobra. Pero, y lo de la presunción de inocencia no. ¿por qué no va al juicio? No, pero la destitución, No la destitución es por inasistencia. Por inasistencia. Por inasistencia. La Constitución establece y claramente en el caso de no asistir al Congreso está imposibilitado y por ende o sea, que es posible que le hagan un juicio político. Y no es suficiente argumento el hecho de que está en medio de un proceso. No, es que se presume la inocencia. Es que se presume hasta que tú no lo condenes. No lo han condenado ya. No, lo de él no es un caso de presunción. Lo de él es que es un caso de que él no tiene expediente en la República Dominicana. No hay acusación. El proceso que lleva la Cámara de Diputados en cuanto a ese diputado es por inasistencia. Y sus compañeros le van a jalar la alfombra. Entendemos que hay un consenso en la Cámara de tomar una decisión en ese sentido. Entre políticos te veas. Incluso el presidente del PRM solicitó, sin tener la calidad, eso se discutió en su momento, que lo sacaran. No, pero desde la ignorancia, porque a veces es bueno preguntar desde la ignorancia. Claro, no, hay que uno tiene todo aciertos. Pero en esa fiebre de ética yo entendí que se iba también. Jurisconsulto, a veces es bueno. Se va. O sea, si uno tiene una pregunta, por favor, a los jurisconsultos, si uno tiene un problema, sí. Se la puede hacer lo que después de terminar sea. la entrevista, sea Julián. No, es que esto es importante. A ver, adelante. Y está sometido a la justicia. Hay una presunción de inocencia. Es que él no está sometido. Tú no puedes hablar de presunción de inocencia de cuál él. Allá Porque sí. no hay acusación de él en República Dominicana. Pero allá le está preso. Bueno, O sea, pero eso yo es allá. fui allá, un tigre me dio 3 pecosones, yo le di 9, le di un tiro y estoy en medio de un proceso. Julián te va a responder eso Después de la pausa. No estoy entendiendo. Perdón, vamos a tratar eso porque eso no da la entrevista. No estoy entendiendo. Roel Alfonso, entonces, había esa discusión y yo te citaba al principio que Pacheco habló de que los partidos estaban opuestos. Hay un ambiente de la aprobación del informe, pero además, en principio se notaba que hay 2 fuerzas políticas opuestas, Fuerza del Pueblo y PLD, al informe. ¿Esto ha cambiado en el ambiente de los diputados de ambos partidos? Nosotros que hacemos vida en el Congreso entendemos que esas posiciones que son
de algunos voceros del partido no representan el sentir de la mayoría de diputados de su partido. Si entendemos que luego que se ha conocido el informe, muchos incluso que han hecho opinión sin tal vez conocer el fondo, puedan edificarse y tomar una decisión ya con más sustento. Entendemos que el trabajo que hizo la comisión es bastante sólido, robusto, y que el Pleno lo conocerá y lo aprobará. Entendemos que es así, pero hay una parte, ¿verdad?, política en todo esto, ya que el Congreso Nacional está compuesto por diputados que fueron electos por partidos políticos, que es el mecanismo que permite la Constitución. ¿Finalmente te repostula, diputado? Vamos a repostularnos por un tercer periodo, por la circunscripción 2 de La Vega, que son los municipios de Jarabacoa y Constanza, y esperamos que la población valore nuestro trabajo y con el voto popular. ¿En un acuerdo con el PRM? ¿La alianza con quién? Nosotros en nuestro caso hemos sido electos en 2 ocasiones en una alianza con el PRM, y entendemos que se van a dar las mismas condiciones electorales para que así suceda. La asesoría de La Vega, ¿de quién sería? Bueno, hay acuerdos políticos, está reservada en el pacto y otras provincias como La Romana y otras provincias, o sea, donde el partido podría mantenerse el hecho histórico de que padre senador, hijo diputado. Podría. La asesoría del padre es sostenida, permanente, no hay diferencia en términos de esas asesorías y eso que da el padre al hijo. Bueno, en términos legislativos y políticos. Hay una relación muy buena de padre e hijo, pero sí, claro, hay sus diferencias de criterio y se resuelve con democracia. Es otra generación, Gracias, Rogelio Alfonso, tu papá presidente estrella de la comisión Y él que es una investigó estrella. Cámara de Cuentas. Ahora, pero no viene. Alfonso, mira, para arreglar la Cámara de Cuentas Caramba. hay que tener herramientas y equipos. No te vas a escapar. Pesados, livianos, diferentes, ¿A él le toca? ¿verdad? Diferentes materias. Entonces, es bueno tener las mejores herramientas, los mejores equipos. Y tú puedes, antes de llegar al Congreso, allí mismo en la San Martín, 183, próximo a la Máximo Gómez. Materiales industriales. Y ahí están todas las herramientas. Si quieren desmontar esa cámara, están todos los equipos. Si quieren arreglar algunas cosas, también están los equipos apropiados ahí. Y materiales industriales, San Martín 183, próximo a la avenida Máximo Gómez, una ferretería completa.